Saludos soñadores y soñadoras, yo soy David Basantes y este es el podcast sobre interpretación de sueños, donde estamos hablando sobre 10 problemas importantes en la interpretación de sueños. Esta actividad, este don espiritual que está vinculado al discernimiento espiritual y a la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual. Hemos visto hasta ahora la ignorancia, el rechazo, la ausencia del don o la ausencia de metodología en el uso del don, el impacto del desconocimiento bíblico, y el día de hoy vamos a estar profundizando en la falta de sujeción ministerial. ¿Qué pasa cuando tú tienes un don espiritual como el don de interpretar sueños, pero no estás sujeto a una iglesia local, no tienes un pastor local, no rindes cuentas a un grupo de liderazgo? ¿Sí? Las personas que tienen dones espirituales corren el riesgo de ser seducidos por la idea de ser independientes, salir de sus iglesias locales y dejar de rendir cuentas. La falta de sujeción ministerial es ejercer tu don espiritual, pero sin pertenecer a una iglesia local. Esto sucede porque no hay una iglesia local cerca de donde tú vives, o porque quizá la iglesia donde tú asistías cerró. En el tiempo de la pandemia, muchas iglesias cerraron, muchos pastores fallecieron y de pronto muchas personas se quedaron sin una iglesia local o sin un líder. Es posible que tu iglesia o pastor no tenga conocimiento o apertura al ministerio quíntuple. Tal vez rechazan la interpretación de sueños y por esto tú decidiste salir de esa congregación, pero no has encontrado otra iglesia donde asistir y sigues buscando. Estás en el proceso de búsqueda. No te quedes en ese proceso de búsqueda durante mucho tiempo. Encuentra pronto una iglesia local. Es posible que tu iglesia sí tiene un ministerio quíntuple. Probablemente en tu iglesia existe apertura al ministerio profético. Inclusive es posible que en tu iglesia sí haya interpretación de sueños y sin embargo tú tienes problemas personales de resentimiento o rebeldía y simplemente crees que puedes ejercer tus dones de manera independiente. Si eres este tipo de persona, seguramente dirás cosas como: yo no creo en la religión organizada. Eso es una frase típica de la gente que no quiere estar en sujeción ministerial. Entonces, cuando una persona pasa mucho tiempo sin congregarse, cede fácilmente a la corriente de este mundo. El apóstol Pablo nos insta a congregarnos. ¿Sí? En Hebreos 10:25 se dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. El verso habla de cómo deberíamos vivir nuestra vida cristiana. Quizá un poquito de contexto, Hebreos 10, quizá desde el verso 20. Quizá les voy a leer desde acá. Y dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena fe, purificándonos los corazones de mala conciencia y lavándonos los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, los dones sobrenaturales no se pueden ejercer fuera del contexto de la iglesia. Cuando una persona se aleja de la vida de iglesia, de la vida en comunidad, la vida cristiana, se le dificulta ejercer su ministerio, su vida cristiana. De hecho, un cristiano aislado e independiente es presa fácil del enemigo y jamás tendrá la fuerza
para resistir ni cumplir con su misión. Si tienes un don espiritual, como el don de interpretación de sueños, pero no estás sujeto a una iglesia local, tendrás el rechazo del liderazgo del resto de iglesias. Y con justa razón. Ningún líder cristiano te apoyará y se pondrán todo tipo de alarmas y alertas en tu contra con justa razón nuevamente. Últimamente tu don será desperdiciado. Y en el peor de los casos podrías terminar sirviendo a las tinieblas, enrolándote en grupos esotéricos, entrando progresivamente en el ocultismo. Esta es la historia de muchos grandes hombres de Dios que han terminado practicando el neopaganismo porque tenían dones espirituales, pero se alejaron del cuerpo de Cristo. Hay un hombre de nombre Jason Westerfield que fue un personaje importante en uno de los films de este film se llamaba El Dedo de Dios, The Finger of God. Y en este documental se presentó a este hombre Jason Westerfield. Y este hombre, Jason Westerfield, del productor Darren Wilson, este señor Jason Westerfield aparecía como un hombre lleno de dones espirituales, pero luego de no muchos años, 2-3 años después, se supo que este hombre se había entregado al paganismo y al ocultismo porque tenía dones sobrenaturales, pero no quería estar sujeto a su iglesia local, que era en ese tiempo la iglesia Bethel de California, ¿no? Eso es un ejemplo de los tantos que hay, ¿sí? Si has decidido dejar de congregarte por resentimiento, rebeldía, orgullo o sentimiento de superioridad, crees que tú tienes un don mejor que tus líderes, que el resto de la gente en tu iglesia, debes saber que tu don es inútil si no perteneces a una iglesia local. Los dones espirituales han sido puestos por Dios para edificar a la iglesia, a la congregación local, no para la fama personal de los individuos. Tu don solo tiene sentido en el contexto de una iglesia local. Recuerda, tu don está al servicio de la iglesia. La iglesia no está al servicio de tu don. Entonces, la mejor forma de ejercer un don espiritual es en el contexto de la sujeción ministerial, es decir, en comunión con el liderazgo de una iglesia local y rindiendo cuentas. De todas maneras, hay personas que cumplen con todos esos parámetros. Conocen sobre interpretación de sueños, están bien entrenados, conocen la metodología de interpretación, los modelos bíblicos sobre los símbolos y las metáforas proféticas en la Biblia. Quizá inclusive están en sujeción ministerial, pero pueden tener un problema, que es la falta de habilidades de comunicación. Muchas veces sucede en una congregación, en una iglesia, que alguien puede recibir un mensaje espiritual o puede interpretar un sueño, recibe y entiende el mensaje, pero a la hora de comunicarlo o traducirlo o decirlo en lenguaje común, no tienen habilidades de comunicación. No saben articular bien las palabras, y si es que hablamos de texto, no tienen faltas de ortografía o no conocen técnicas de redacción. ¿Cuál es el impacto de esta falta de habilidades de comunicación? ¿Cuál es el impacto de esto en tu don? Lo veremos en el siguiente capítulo. Dale like, comparte, suscríbete y nos vemos en el próximo episodio.